The Backend, temporada 1, episodio 4, con Roberto Sánchez, youtuber, divulgador de geografía, historia y curiosidades de los países en su canal Urcari. ¿Cuándo empecé? Hace muchos años, creo que el año 2016, el canal actual, porque tenía un canal el 2009, creo. Ahí sí no había ni un boliviano, pero era de Loquendo y lo abandoné el 2011, creo. Creo que Loquendo pegó mucho en Bolivia, ¿no? Sí, en esos años donde todo era cibercafé, donde el único modo para entrar a internet era por computadora, ahí sí. Sí, estaba muy de moda, sobre todo ver videojuegos más que todo. Sí, o parodias, críticas. Eran los tiempos cavernícolas de internet. Sí, cuando... ¿Alguna vez te rickrolearon? Sí, varias veces. Creo que es algo que las generaciones que vienen nunca van a sentir. Hay versiones adaptadas a este tiempo, pero no es lo mismo que en aquellos años en los que la información era mucho más escasa. Claro. ¿De qué era tu primer canal? De todo un poco, era troleo, cosas de videojuegos, de todo un poco. Tenía 13 años y no es algo de lo que me sienta muy orgulloso hoy. Nadie está orgulloso de su primer canal en YouTube. Sí, bueno, eso es cierto. ¿Cómo fue que te animaste a entrar a un tema tan interesante, pero que muy pocas personas les gusta, por lo menos en nuestro contexto boliviano? Más que nada fue como un método de defensa, porque no sé si te enteraste de aquella polémica que hubo con youtubers mexicanos que se burlaron de Bolivia. Claro, por los Simpsons, ¿verdad? Sí, lo de Pepe Problemas. Ahí todo el mundo empezó a responder, pero de una forma muy agresiva, como el estilo de Edson Castro o Tunchi TV, en la que era un modo más combatir el fuego con fuego, si me entiendes. En cambio yo dije, bueno, no conocen Bolivia, lo voy a dar a conocer. E hice un video de curiosidades de Bolivia, pero curiosamente ese es el único video que tenía en mente. Pero la gente me dijo, hazlo de Argentina, hazlo de Paraguay, hazlo de Perú. Y yo hice caso y así surgió el canal. Es un buen canal, por lo menos a mí me gusta. Tienes una forma de explicar las cosas que es bastante interesante. Pues trato de servir información, una información muy compleja en palabras sencillas para que todo el mundo entienda. Eso es lo que yo creo que es mi trabajo, porque el editar y el adjuntar imágenes y así es la parte más sencilla. La parte más difícil es cuando debo leer 10 hojas de un texto para resumirlo todo en una frase, por así decirlo. Wow, eso es un poder que muchos estudiantes querrían tener. Bueno, eso es parte de mi trabajo. ¿Por qué geografía? ¿Por qué no otro tema? Porque lo personal a mí siempre me ha gustado. Es un tema que creo que manejo bien y es algo que me llena, al menos a mí. Es lo que me gusta. Desde pequeño veía los atlas, me gustaba ver mapas, banderas, fotos de lugares. Era así y creo que es para lo que nací. Genial. No sé si jugaste alguna vez ¿Dónde está Carmen Sandiego? No conozco qué es eso. Ok, era un juego que creo que es famoso ahora. En ese tiempo, ¿sí? Cuando no existía internet, pensé que era el único que lo tenía. Ajá. Pero era un juego donde eras un policía, por así decirlo, y tu misión era buscar ladrones. Pero esos ladrones viajaban por todo el mundo. Entonces, para encontrarlos te hacían preguntas de ¿dónde está esta bandera? Ajá. El plato típico de tal país es este. Así que se fue a tal país. Así fue como yo descubrí la geografía. Wow, no, ni idea de ese juego. Lo único que jugué de niño era el Metal Slug, Warcraft, Medalla de Honor, todo eso lo que era en los internet, pero no, eso no. Te lo recomiendo, ahora está en Android. Ajá. Y creo que tú serías muy bueno jugando eso. Sí, pero cuando vuelves algo que te gusta en tu oficio, lo menos que quieres es hacerlo de tu oficio en tu tiempo de ocio.
No sé si me doy a entender. Sí, te entiendo. Como ya todo tu canal es geografía, seguramente quieres hablar y hacer otras cosas que no tengan que ver con geografía. Sí, descansar la mente un poco, porque sí termino bastante quemadito de la gestión de información. Y bueno, para despejar la mente veo más cosas de terror o juego, o veo videos que no tengan nada que ver con geografía y así. Wow, pero no te quedas, digamos, como traumatizado. ¿En qué sentido? No sé, lo que me pasa a mí cuando es un efecto, no recuerdo cómo se llama. Cuando aprendes algo nuevo, empiezas a verlo en todos lados. Ah, sí, como cuando aprendes una nueva palabra. Ajá, y resulta que en todo el mundo sabe esa palabra y tú no la sabías. Sí, pero no sé cómo aplicarlo bien a la geografía. No me ha pasado eso de que me lo vea en todas partes, algo que aprendí en mis videos. Bueno, supuse que era algo así como ver una película y decir, yo sabía de eso por eso. Ah, sí, pero no lo había visto de esa forma, pero sí hay cosas que se suelen entender más cuando conoces esos temas o explicárselo a los familiares. ¿Ya no vives en Bolivia, no? No, vivo ya hace 8 años aquí en México. Dime cómo fue el golpe cultural que sentiste cuando llegaste allá. No, increíble, estuve como una semana como borracho, no recuerdo nada ya. La primera semana nada de todo lo que hice. Fue demasiada información por procesar. La única certeza que tenía es que la ciudad en la que llegué a parar era una mezcla de Cochabamba y Santa Cruz. Me resulta un poco complicado juntar esas dos ciudades. Imagínate la arquitectura más o menos de Cochabamba, pero con lo masivo de Santa Cruz y un clima intermedio entre los dos. Ok, entonces no es mucho calor, pero tampoco mucho frío. Cuando es época de calor, hace calor, pero cuando es época de frío, hace frío. Wow, ¿y cómo decidiste irte a México? Porque mi novia es de aquí y quería vivir con ella. Creo que hace un año que estás casado, ¿verdad, con ella? Sí, hace un año ya. Pero sí llevé muchos años aquí de noviazgo también. Genial. Yo conocí tu canal en 2018. Ya llevas tiempo. Sí, ya lleva un poquito. Ajá. No sé si viste un movimiento español llamado Cultube. Creo que no. Ok, Cultube eran varios youtubers de cultura, de ciencia sobre todo. Había físicos, matemáticos, historiadores, antropólogos. Y había un Creo concurso. Creo que sí llegué a oír de eso, pero no me informé bien. La cosa es que invitaba a Latinoamérica, porque Latinoamérica tiene una fama de no ser muy culta, a que haya youtubers de ciencia, de cultura. Así que el monstruoso y horrible algoritmo de Google me mostró tu canal. Mira. Fue como mágico para mí porque en tu penúltimo video, si no me equivoco, el de especial 300.000, dices que no te gustan los youtubers de Bolivia. Depende. Ahí digo que depende. Los de porque comedia boliviana. También depende. Ahí la pregunta que me hacían sobre youtubers era sobre los denominados influencers y mi respuesta fue respectiva a ellos. Pero por ejemplo de humor boliviano no consumo casi, pero conozco supervlogs, conozco un humor ácido como el canal del Tete, conozco así varios canales que ahorita no sabría recordar, pero sí. Que yo en ese momento empaticé contigo porque a mí tampoco me gustan los influencers de ahora, porque siempre critiqué que la cultura boliviana es mucho de farándula y poco de ciencia, y quería preguntarte qué sientes tú sobre la cultura boliviana. O sea, ¿cómo crees que ha evolucionado estos años? Pues no puedo opinar mucho porque, como te comenté, no he estado viviendo allá y no he vivido a flor de piel lo que ocurre. Puedo tener varios vistazos por mi familia y eso, pero no sabría catalogar a toda la masa de la sociedad boliviana con una pequeña muestra como es mi familia, por ejemplo. Claro, pero básicamente ahora eres un boliviano extranjero, así que la poca información que tienes es lo poco que puedes juzgar. Así que con esa información, ¿qué es lo que crees, lo que sientes? Me gusta que la gente esté más consciente respecto a unos temas como la naturaleza. Por
por ejemplo, antes a la gente no le importaba eso, y sobre todo en nuestras generaciones que se ve más sensibilidad respecto a temas que nos atañen, como es de política. Creo que eso está muy bien, y más participación. Pero también hay otra masa en Bolivia, creo que no le interesa nada de eso y lo único que quiere es reír o pasar un buen rato, que es la mayoría de la gente, por desgracia. Y no digo que esté mal, pero con respecto a la cultura y el consumo de cultura sí se ve que estamos atrás de otros países, porque por ejemplo hay influencers de educación en países como Perú, y en Bolivia aún no tenemos, aunque haya canales que sí quieran fomentar la cultura. Eso es verdad, creo que importa mucho eso porque son muy pocos los youtubers que realmente quieran hacer cultura aquí. Todos se van. Sí, ¿conoces el canal Según Yo? No. Míralo, es un muy buen canal de cultura, incluso tiene asociaciones con la Universidad de San Simón, creo, y con la biblioteca. No me acuerdo bien, pero es muy bueno y tiene muy pocas visitas. Yo lo intenté compartir en mi comunidad, pero como tengo muy pocos suscriptores bolivianos en comparación a lo que tengo, tampoco es como si la gente no quisiera, como si le tuviera alergia. Wow, entonces hay que recomendar este canal. Voy a verlo en cuanto termine de esa entrevista y parece bien. O sea, estoy viendo ahora sus miniaturas y sus títulos, sí, y parece bastante bueno. Sí, es una edición más juvenil, intenta llegarle a la masa joven, pero no se llega a viralizar, como por ejemplo mi video de curiosidades de Bolivia. No sé si sea la fórmula o porque es muy evidente su intención y la gente sencillamente huye al aprendizaje. Esperemos que no sea eso. Pues no sé, ahí sí, no sé qué pensar. Sí, yo creo que solo necesitamos un incentivo, tal vez no darles cultura de golpe. Sí, por ejemplo, mi video de curiosidades de Bolivia fue un boom, pero porque no digo que sea cultura, digo que son curiosidades, aunque ahí subliminalmente meto temas históricos, aunque te cuento que voy a rehacer ese video. Como hiciste el remake de 10 curiosidades de Argentina. Sí, de las 30 de Argentina. Y ese también va a quedar muy bueno porque el criterio que seguí con el de curiosidades de Bolivia a día de hoy, ni quiero ver mi propio video porque cuando conoces más cosas te das cuenta de lo corto que te quedaste. Debe ser una experiencia bonita pero aterradora, ¿no? Sí, porque te das cuenta de varios, no errores, sino que pudiste haberlo hecho mejor. Como por ejemplo, creo que hay 10 datos de esos en los que menciono el tema de la altura, cuando podía haber mencionado de la independencia o de las guerras. Así muchos temas que puedo mejorar. Y ya lo he hecho con el video de la Argentina y voy a hacer eso con todos los países de Latinoamérica otra vez, ya con el criterio más profesional que estoy intentando desarrollar. Me parece bien, yo creo que eso va a hacer que la gente se interese en el canal y en otras cosas de cultura. Sí, creo que el problema ahorita es que la gente deje de tenerle alergia a la cultura y quién sabe sea dándoles pinceladitas poco a poco, subliminalmente. Sí, como ya no vives en Bolivia, no debes estar enterado del último problema cultural que hemos tenido. ¿El del zorrito? No, por la pandemia, como ya no estamos generando tantos ingresos como antes, han decidido cerrar 3 ministerios, entre ellos el de cultura. Sí me enteré, pero como el tipo de cultura que yo he desarrollado es uno autónomo a ministerios, es algo completamente independiente, no sé qué opinar ahí. Sí, pero nunca he sido beneficiado y así. Creo que ningún artista ha sido beneficiado del Ministerio de Culturas en realidad, pero mucha gente salió a las calles exigiendo que vuelvan a abrirlo. Y yo pensé que hay mucha gente que está haciendo cultura y arte sin ningún apoyo. Sí, además que cuando eres recibidor de ayudas del gobierno, también este gobierno decide qué cultura quiere promocionar. Por ejemplo, en España hay un Ministerio de Culturas muy desarrollado, pero apoya a artistas que siguen cierta línea ideológica. Y eso también llega a ser injusto. Por eso creo que tampoco estuvo mal que lo cierren, pero la verdad se ocuparía una gestión muy imparcial para que llegue a ser justo un Ministerio de Cultura. Claro, o sea, siempre un gobierno va a buscar sus propios intereses. Sí, y en cambio si tienes a todos compitiendo en igualdad, eso se me hace mejor. Claramente, y creo que tú tienes eso, como nadie te ha beneficiado, creo que nunca, tú puedes hablar de lo que quieras y nadie te va a decir nada. Sí.
En cambio, si eres alguien que recibe apoyos de tal político, tienes un sesgo en cuanto a tus afirmaciones. Ya tienes un bozal, por así decirlo, de forma fea, pero sí, es un bozal. Ya Claro, no eres libre. ¿Alguna vez leíste 1984? Lo leí la introducción, pero no leí el libro completo, pero sí sé en qué se basa. Sí oí los conceptos. Ok, hay una parte que a mí me gusta mucho cómo lo explica, en el que Ujú. el gobierno te da libertades, pero restringidas. Sí. Y en el libro lo explica diciendo, si en el diccionario quitaras la palabra guerra, ya no existe la guerra y los Ujú. conflictos bélicos se pasarían a llamar zonas de ausencia de paz. Ajá. Creo que eso es lo que, por lo menos, el anterior gobierno estaba haciendo. Sí. Daba una Sí. libertad a la gente, pero una libertad muy estricta, que en el momento en el Sí. que te salías ya empezaban La violencia. a la violencia. Sí, y aparte fomentaban la educación, pero siempre siguiendo su línea ideológica, y eso no es educación para mí, es solo evangelizar, adoctrinar. Sí, porque yo que sigo viviendo en el país he visto que ya varios niños Ujú. veían a la figura de Simón Bolívar, que por lo menos creo yo que desde mi generación hacia atrás es nuestro Ujú. libertador y héroe nacional. Sí. Ya lo empezaban a ver como un enemigo, como una persona mala. Ah, sí. Sí, porque he visto varios niños que decían que él no era un héroe, que era un caudillo. No, esa no me había enterado, ¿eh? Es que muy pocas personas se han enterado porque ha sido un adoctrinamiento tan lento. Sí, como la apología de la rana. Exactamente. ¿Podrías Sí, explicar sí. la apología de la rana para las personas que no la sepan? Ah, sí, es que para cocer una rana, si la metes al agua hirviendo, obviamente va a brincar. Y para que esta no brinque, primero la metes en agua fría y vas calentando el agua poco a poco hasta que llega el punto de ebullición, y esta no se dará cuenta que está hirviendo hasta el momento en que no puede escapar. Sí, y eso es lo que ha pasado en Bolivia estos últimos 14 años. Sí, es que es bueno, es que si te lo explico de esta forma suena de teoría de conspiración, pero es que son conceptos desarrollados desde hace muchos años por otros países y aplicados al nuestro de una forma muy profesional. Claro, ya han tenido varios países donde hacer sus pruebas y experimentos. Ya Sí. tienen un formato de trabajo ya bien estructurado. Sí, para aplicarlo a la gente, pero lo que me hace sentir orgulloso de ser boliviano es eso, que aún así con 14 años de adoctrinamiento la gente dijo no. Ese es también un conflicto interno que no se viralizó. Tú sabes por historia cómo fue nuestra salida del último, perdón, ¿cómo se me fue la palabra? El último Del gobierno, del de Banzer. García Mesa. Sí, o sea, donde la gente fue Ok. a las calles, fue a pelear, muchos murieron. Creo que la gente esperaba eso esta vez, pero no. No, es que ahora mismo tienes que verlo de este modo. Hay dos facciones mundiales que están haciéndose pulso, que es la izquierda y la derecha. Y los de izquierda apoyan a los que son de su ideología, no importa de qué país sea. Por ejemplo, aquí en México, cuando sacaron a Evo Morales, todo el mundo apoyaba a Evo y ni siquiera lo conocía. Eso me pareció increíble. Ahí me di cuenta de que todo está conectado. Eso quería preguntarte, ¿qué opinas de la denominada cuarta transformación de México? Como extranjero en México quiero mantenerme sin opinar sobre la política porque la verdad no me conviene. Entonces, Así que prefiero no opinar sobre temas que no son de un país mío. Pero si ves que estoy en contra de Evo Morales, vas a tener una pincelada bastante correcta de qué pienso de López Obrador. creo que todos tenemos la misma idea después de lo que ha pasado aquí. Sí. Pero siento que en alguna parte de tu ser debes sentirte un tanto frustrado, tal vez. ¿En qué aspecto? Como yo lo veo, fue algo así como, estamos viendo ejemplos de la Unión Soviética, de Cuba, Corea del Norte, que no la han pasado bien muchos años, Ujú. y que un país, ya no sea el tuyo o sea otro, quiera irse a eso, ¿no te frustra? Sí, pero a la vez
Hace mucho tiempo llegué a la conclusión de que la mayoría de la gente no está consciente de las cosas. Y esa gente desarrolló una técnica para apelar a la mayoría de la gente, así que es una fórmula perfecta, una fórmula de cómo destruir democracias, y a menos de que la población se dé cuenta antes de eso, o como en Bolivia ocurrió, se dio cuenta después, pero supo cómo enfrentarlo, esta fórmula va a seguir siendo exitosa en los países donde uno se haya aplicado. Es verdad, como ya dije, ya tienen un formato de cómo trabajar y es bastante bueno, Sí. la verdad. Sí, es que son muchos años de investigación, incluso en los gulags o en sus centros de exterminio. Hicieron muchas cosas horribles para darse cuenta de cómo funciona la máquina humana, el cerebro y todo eso. Y son investigaciones brillantes que antes no se tenía, y es una forma de hackear las democracias modernas. Claro, como pasó en Venezuela, que técnicamente se autogolpeó el presidente. Sí, también todo el apoyo que reciben internacionalmente. No sé por qué los gobiernos, bueno, si uno como ciudadano lo puede tener tan claro, como un gobierno no puede hacer nada en contra de eso. Sí, es que creo que tienen tanto poder que ya el pensamiento individual es bastante débil. Sí, pero ni modo. A ver qué ocurre. Hablar de estos temas sinceramente me deprimen porque no sé, uno no puede hacer nada como individuo. Sí, es bastante deprimente, así que si quieres pasar a un tema un poco más entretenido, ¿cuál es el futuro de tu canal? El futuro de mi canal. ¿Qué quieres hacer ahora? Pues lo que ya decidí se muestra en los videos de geografía o en el de curiosidades de Argentina, y es hablar de todos los países del mundo. Es un trabajo que me va a durar muchos años, así que por el momento estoy pensando sencillamente en trabajar duro y terminar lo más antes posible con calidad, aunque ahorita es un proceso lento porque estoy solo, pero si llego a tener 4 trabajadores, ahí sí esto se puede acelerar de una forma increíble, pero ya que gane más plata, ahí sí. ¿No planeas exportar tu canal a otro tema? Por ejemplo, Pues vi anoche tu video de la historia de Bolivia desde 1809 a 1825. al de la independencia. Sí. Sí. ¿Planeas, no sé, tal vez seguir con la historia o irte a otro tema? El problema que tengo con los temas de historia de Bolivia es que yo no tengo las fuentes aquí. Hice una movida con una amiga que vive en Cochabamba de que me mande una cantidad de libros. Fueron varios de historias de Bolivia, y me costó bastante dinero, sobre todo el envío y la importación, y me sirvió para hacer el video de la historia de la independencia. Pero si quisiera hacer un documental de cada tema, es un gasto tremendo. Mi otro sueño sería vivir en Bolivia para poder investigar eso, no sé, vivir unos 6-7 meses cerca de una biblioteca y así para hacer todos los videos de la historia de Bolivia, pero actualmente tengo una crisis de fuentes. Ok, entonces por ahora vas a seguir con los videos que ya tienes. Sí, temas internacionales porque no tengo fuentes aquí. Si tuviera las fuentes haría maravillas, pero desde las fotos de cómo ilustrar, hay un montón de detalles que si no tienes el libro a mano y no tienes ahí los datos, es imposible. Entonces, ¿qué opinas de la virtualización de la información? Si lo ves como un sentido del progreso del capital humano, lo que quieres es que la información sea libre para que toda la gente conozca de todos los temas. Pero si lo ves del modo económico redituable para que tú sigas ganando ingresos, pues vas a querer seguir capitalizando eso por medio de una librería, una editorial. Hubo un conflicto, de hecho, eso con Google una vez, que ellos querían subir todos los libros a internet de todas las bibliotecas, y al final dijeron que no. Wow, La información es guardada por las universidades más prestigiosas para seguir conservando su prestigio. Claro, no había tomado en cuenta eso porque vi hace poco un proyecto, creo que era español, de crear la Biblioteca Virtual Española, si no me equivoco. Sí. En el cual era todo lo que haya sido escrito o dirigido en España, ya sean películas o series, Sí. subirlas a la nube y de forma gratuita. Sí, eso yo creo que en temas de cultura e historia debería ser lo primordial para que la gente aprenda, pero como hay gente que vive de vender la información, actualmente solo poca gente puede disponer de ella. Por ejemplo, la Universidad de Texas, de Oklahoma, de Alabama, todos ellos tienen todos los libros de historia de Bolivia. Wow, ¿en serio? Sí, todo lo que buscaba de historia de Bolivia siempre me redirigía a esas universidades, pero solo pueden disponer de
esa información, los que pagan esas matrículas y gente con ese privilegio de poder estudiar ahí. Wow, no estaba enterado de eso. Eso sí, eso me entristece un poco. Sí, porque en otras universidades que no son bolivianas dan la información de esa forma, digital. Claro, además que da a entender que hay universidades que les importa más la historia de Bolivia que las propias universidades de Bolivia. Sí, de hecho, el historiador Barnadás, creo que era, él comenta que la mayoría de sus investigaciones de Bolivia fueron hechos para la Universidad de Londres. Por experiencia propia, no voy a decir en qué universidad estoy, claramente, Ajá. pero hay bastante información que no te permiten verla. Sí, Por más sí, que de eso también estoy enterado. Por más que estudies en la universidad, que pagues las matrículas, tengas los permisos de entrar a las bibliotecas, te quitan privilegios. Es como decir, si quieres este libro tienes que ser docente, 25 años trabajando en la universidad. Sí. Y eso me preocupa. Pues es que es la única forma que tienen estos medios de estudio para no ser rebasados por el internet. Es un método de supervivencia, pero el monopolizar la información es lo que se me hace verdaderamente injusto, porque hay gente que vive en el campo que solo tiene acceso a su celular y, por ejemplo, un video en el que yo le pueda facilitar la información de, por ejemplo, la guerra del Acre en 10 minutos para que pueda entenderlo de forma sencilla, eso sería una maravilla, ¿no? Para una persona que no tuvo la oportunidad de ir a la ciudad, de poder haber estudiado y aún así pueda tener acceso a la información. Creo que es la parte buena de esta pandemia, que por lo menos en Latinoamérica nos está obligando a dar el salto a la tecnología. Sí, pero también van a hallar un método estas personas de seguir monopolizando esta información, aunque hace poco, no me acuerdo qué biblioteca era, pero facilitó unos libros de historia de Bolivia gratis, los subieron a internet y ahora estos me van a servir para hacer varios videos. Luego, no sé de qué editoriales sea, pero tienen varios videos de historia de Bolivia. Se vienen varios videos para el 6 de agosto. Genial, entonces, ¿tú crees que una solución moderna sería resumir libros en videos, tal vez? Para la gente que trabaja, que no tiene la facilidad de leer un libro de 600 hojas y aprender algo de historia, sí, pero si quieres algo académico y comprender a profundidad todo un contexto, obviamente el libro es irreemplazable, pero mi canal es eso, que resumir información muy compleja para que lo digiera el público sin necesidad de tener un título universitario. Eso es bastante interesante porque yo creo y espero, la verdad, que algún profesor de historia use tu video de la independencia o de las curiosidades de Bolivia para dar clases. Sí lo usan mucho, ¿eh? ¿En serio? Sí, me han comentado varias veces de que son profesores de historia y usan mi video de independencia de Bolivia. Sí, es que está muy bien. Varias veces. Sí, aunque ahora que lo veo me dan ganas de rehacerlo también, porque hay varios conceptos que yo tenía las pinceladas para poder exponer, pero que ahora ya conozco a más profundidad. ¿Cómo qué concepto? Por ejemplo, ahí explico de los ideales de la libertad, ¿verdad? Que era la independencia de Francia, la Revolución Francesa, no independencia, la independencia de Estados Unidos, de Haití, y ahora tengo conceptos claros de por qué ocurrieron esos conflictos. O por ejemplo, el silogismo chuquisaqueño, de por qué ellos creían que el rey haya sido destituido por Napoleón significaba la libertad de Charcas. O eso lo puedo explicar mejor. Me gustaría escuchar esa explicación, la verdad, porque creo que el silogismo de Charcas debería ser obligatorio que todo boliviano sepa. Sí, es básicamente el no deber obediencia a ningún caudillo, es algo que siempre debemos tener claro. Sí, porque seguramente mientras vivías en Bolivia ya viste los problemas que había sobre saber dónde fue el primer grito libertario. La verdad no tenía en Bolivia conocimientos ni la intención de conocer de historia. Todo lo que aprendí de Bolivia fue viviendo ya en México, por desgracia. Entonces... Fíjate que yo en Bolivia fui muy mal estudiante. ¿En serio? Sí, el de las peores notas, el que no hacía la tarea, el que sacaba la nota más baja de los exámenes, todo eso era yo. No lo esperaría de ti, sinceramente. No, es que el método también de cómo nos enseñan no era algo compatible con con mis energías, con mi forma de ser. Tenía un rechazo completo con el sistema educativo. No porque yo supiera nada, obviamente, pero tenía algo que me impedía ser aplicado a ese protocolo de aprendizaje. Sí, entiendo, porque a mí todavía me han tocado profesores de vieja escuela, por así decirlo, en los cuales yo me dedico más al área de ciencias.
de matemáticas sobre todo. Sí. Entonces mis mayores problemas, que nadie espera que haya tenido un colegio, eran matemáticas y física. Uy, no, mis némesis, química, geometría, no. Química es la peor Era lo materia peor. del mundo, ¿verdad? Sí, todo lo que sean números ahí sí era, por ejemplo, yo me llegué a sentir la persona más estúpida de mi clase debido a esos temas. A mí me pasó lo mismo por química. ¿Sí? Sí, porque llegó un momento en que química se convirtió en ver letras y números que no sabía de dónde venían. Ajá, sí, la nomenclatura, que hallar un número con el método algebraico, todo eso era como de, yo no lo podía procesar. Vi hace un tiempo ya un video que decía, no eres malo en la materia que eres malo, sino el malo es el profesor, que no te lo ha enseñado bien. Algo que me dio paz interior a mí respecto a esos temas fue la afirmación que le atribuyen a Einstein, pero no sé si él en verdad lo dijo, porque ya ves que hay muchas cosas que atribuyen que no son verdad, pero era de que si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, va a pasar toda su vida creyéndose un imbécil. Y esa frase me dio paz, porque mucho tiempo yo me sentía así. Simplemente descubrí que para lo que yo nací era otro tipo de entendimiento, no el lógico, por así decirlo, Claro, el numérico. Porque además eres diseñador gráfico. Sí. ¿Cómo llegaste a Bueno, diseño no gráfico? tengo el título. Sí, pero... Porque estaba en esa época de mi vida en la que no sabía qué hacer. No sabía cosas de ciencias exactas. Para entrar a la universidad debías tener una nota que yo no tenía, porque ya te dije que mis notas fueron muy malas en la secundaria, bachiller. Así que me metí a una universidad privada y la carrera que más creía que me atribuía, porque como yo fui youtuber y sabía editar y eso, fue diseño gráfico, por el tema de video y edición. Dije, bueno, vamos a meternos ahí. Aprendí lo que debía aprender y me salí. Justo en esos años ocurrió el tema de Pepe Problemas y brillé a la hora de investigar sobre Bolivia. Y a día de hoy me aferro a la idea de que soy bueno en esto. Y es que eres muy bueno, tu edición es bastante buena y eres bastante bueno explicando los temas. Sí, aunque cuando tú conoces de un tema siempre te quedas con la idea de que pudiste haberlo hecho mejor, o no, a ver si no me equivoqué en esto, así siempre vives con incertidumbre. Sí, creo que eso es de todos los que hacemos contenido. Uh-huh. Por ejemplo, con este podcast, no sabes del el tiempo que paso diciendo, no, es que sé que podría haber hecho mejor, que podría haber hecho una mejor pregunta. Bueno, el Patricio Araníba, no me acuerdo bien el nombre, un youtuber de Bolivia, me dijo una vez una frase que no es suya, pero me cayó muy bien. Más vale hecho que perfecto. Más vale haber hecho algo que quedarte en la incertidumbre de haberlo hecho perfecto. Porque le contaba a él que estaba haciendo el video de si Bolivia realmente perdió territorios. Llevaba meses perfeccionándolo. Me dijo, ¿publicando? Sí, porque nunca vas a hallar la perfección. Y sí, terminé publicándolo de ese modo. Genial, porque creo que ese fue uno de los primeros videos que vi tuyo. Sí, de hecho, ¿cómo? Hay una parte que me gusta mucho donde tú dices, tú puedes ver a tu país como el peor de todos o como el mejor de todos. Sí. Y eso es verdad. Sí, es que las ciencias sociales, por desgracia, de científico tienen poco, al menos en Bolivia, y están inyectadas de mucha ideología. Ideología favorable, ya sabemos, a la masa de gente que vive de la política. Porque si te das cuenta de lo glorioso que fue que Bolivia exista en medio de tantas potencias regionales, es algo digno de admirar, algo que lastimosamente poca gente conoce. Sí, yo no lo conocí hasta que vi tu video, Sí. porque en colegio a mí me dijeron Bolivia era grande porque nadie supo administrarla bien, ahora es pequeña. Sí, Y sin embargo Pero- es uno de los países más grandes del mundo. sí, y en densidad es más grande que todos los países, solo superado por Canadá. O sea, el Exactamente. territorio que los bolivianos poseemos por boliviano es más que Perú, que Argentina. Todos tenemos más si nos dieran cierta cantidad de kilómetros cuadrados por habitante. Eso es algo increíble. Sí, y además que yo no contaría a Canadá mucho porque la mitad de Canadá no se puede habitar. Sí, en cambio Bolivia todo es habitable. Exactamente, entonces voy a volver a usar las palabras que dijiste. Tú puedes ver tu país como el peor del mundo o como el mejor del mundo. Sí, exactamente. Depende de qué aspecto quieras verlo, ¿verdad? O depende de lo que creas, porque si crees que el país tenía tal territorio solo porque apareció en un mapa, puedes creerlo, pero la realidad es muy distinta.
Sí, porque Bolivia creo que es uno de los países que mayor historia ha tenido. Historia en general todos han tenido, pero historia en cuanto al desarrollo territorial, Bolivia sí es uno de los que más evolución ha tenido. Sí, porque hay países que no se han modificado mucho a lo largo de los años, en cambio Bolivia ha tenido bastantes modificaciones. Sí, cuando les enseño el primer mapa de Bolivia en el que no sale Tarija, ni sale Pando, ni sale el Chaco, se quedan, ¿qué? ¿Esto era Bolivia? Ahí se ve obviamente todo el territorio que ganó. Sí, y son territorios ahora bastante importantes porque se ha descubierto petróleo ahí. Sí, aunque el petróleo actualmente no vale mucho, pero en el futuro puede que sí. Yo creo que pero igualmente, va a dar un repunte. Igualmente el litio, mucha parte del litio boliviano está en el territorio que fue de Tarija, así que gracias a los tarijeños tenemos muchos recursos y tarijeños patriotas. ¿Tú cuál dirías que es el mejor departamento de Bolivia? Uy, no. Eso sería polémico, pero según cada criterio, ¿no? Si ves el aspecto económico actual es Santa Cruz, si ves el aspecto histórico, ¿quién puede igualar a Potosí? Si depende lo que veas, si es la forma, la comida, Cochabamba, obviamente. ¿No si quieres ver la comida de Cochabamba? Sí, aunque fíjate que la comida mexicana y la boliviana no tiene mucha diferencia. Así que aunque viva en un país muy distinto, a la vez no me siento tan lejos porque hay platos que pueden tener otro nombre, pero el sabor es el mismo. ¿En serio? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, las humintas de allá, aquí son tamales de queso. Si la salchipapa, aquí le dicen salchipulpo. El charque, aquí es cecina. Y hay muchos platos que aunque no sean lo mismos, puedes agarrar ingredientes distintos y hacer un plato boliviano. Wow, interesante. No me esperaba eso sinceramente porque mi contacto con la gastronomía mexicana es el mole, que está hecho con chocolate y yo soy alérgico al chocolate. Uy. Entonces, no. No, pero por ejemplo, lo que venden en Bolivia es lo mexicano que más puede impresionar a un boliviano. No es lo que se come diariamente aquí. Ok, entiendo. Es como, no sé, digamos mondongo. Sí, hay platos. Creo que el mondongo aquí tiene otro nombre. Ya ves que también investigo mucho de comida. Sí, es que creo que la comida es un vínculo hacia nosotros. Sí, es que, por ejemplo, en cuanto a la comida de México hasta Argentina, tenemos que tener en cuenta de que durante muchos siglos fueron parte del mismo país, de la misma nación, la del Imperio Español. Y cuando no había fronteras, la comida era libre de imitarse y replicarse en cualquier parte del territorio. Lo único que lo distinguía era la posibilidad de tener tal o cual ingrediente. Por eso es que ahora en Bolivia la comida es muy distinta a la mexicana porque tenemos distintos tipos de ajís, de papas, de ingredientes. Pero si te vas a Perú, vas a ver que hay un poco de comida parecida a la de Colombia. Luego de Colombia vas a ver comida poco parecida a la de Panamá y así. Hay partes en las que se fusionan las culturas. Interesante. Recuerdo también haber visto, creo que en tu Instagram, cuando fuiste a Brasil, que agarras como un pan y dices, es un cuñapé. Sí. Es un cuñapé. Sí, el pan de queijo. Que también hay que ver esa parte, ¿no? Que como antes éramos todos unidos, había cosas bastante parecidas. Sí, aparte en cuanto a Brasil y el oriente boliviano, el oriente, Paraguay o Uruguay, vas a ver que la cultura es bastante parecida a la de Brasil en cuanto a alimentos, comida, todo eso. Aunque las tengamos fronteras actualmente, esas se desdibujan bastante si ves la cultura. Wow, no lo había visto así, porque no he tenido la suerte de salir del país aún. No, pero eres afortunado de estar allá si lo ves desde mi prisma. Eso igual es lo que quería preguntarte. No sé si conoces al comediante Franco Escamilla. Sí, vi algunos videos, pero no es del tipo de humor que consuman. Ok, pero hay una parte donde él dice que va a hacer una gira de comedia en Europa. Por el simple hecho de hablar español, ya creas un vínculo con esas personas. ¿Has conocido bolivianos en México? Sí. ¿Y te has sentido de alguna manera vinculado a esa persona, como pensar que él te entiende sin conocerlo? Por el simple hecho de ser boliviano.
Sí, más o menos, cuando se hablan de temas de nostalgia y así. Aunque aún no he conocido a un cochabambino y menos a alguien que sea de Sacaba, porque ahí sí el vínculo sería más fuerte. Sí, Porque la Bolivia que conocen, bolivianos que he conocido acá es La Paz o Santa Cruz, y esos son lugares que sencillamente no conozco. O sea, sí conozco, pero no son míos. No sé si me doy a entender. Sí, claro, no son tu lugar de nacimiento. Ajá. No, exacto. Sí, entiendo. Entonces, ¿no has planeado tal vez volver a Bolivia de vacaciones? ¿Una semana, 2? Sí, pero adivina cuánto cuesta un vuelo para Bolivia. Es muy caro, al parecer. De México a Bolivia, sí. $1,000, por decirte una cifra. Y debo llevarme a mi esposa. Multiplica ese precio por 2. Claro, y volver. Sí. Luego alquilar o llegar en hotel, luego querer pasearme, porque yo de Bolivia no conozco nada más que Cochabamba, el centro de Santa Cruz y La Paz nomás para hacer mi visado, pero no conozco Bolivia. Cuando viví en Bolivia no tenía dinero, viví una vida bastante humilde. Wow, y es algo que no esperaba, sinceramente. No, sí, de Bolivia, por ejemplo, conozco el Cristo, pero solo una vez en mi vida subí el teleférico, o nunca fui a un restaurante caro, por así decirlo, donde sirven comida folclórica. Yo iba a chicharronerías o a chicherías y ahí comía cosas del pueblo, pues. Sí, pero yo creo que eso es mucho más folclórico que ir a un restaurante caro. Eso sí, aunque ves en los documentales y en videos esos lugares donde hay un montón de cazuelas y con un montón de guisos de toda la comida regional. Y eso, ahí sí, a lugares así nunca he ido, por ejemplo. Wow. Pero sí, de que he estado en chicherías, en lugares donde venden charque, en la cancha, nunca salí de la cancha. ¿De dónde eres? Yo soy de Sucre. Ah, ok. No, pero Sucre tampoco he conocido. Una vez estaba a punto de ir, pero no fui. Bueno, creo que no te pierdes de mucho, la verdad. Yo quisiera vivir en Sucre para estudiar historia, de hecho. Es un buen lugar para estudiar historia porque, por lo menos, lo único bueno que creo que ha hecho esta ciudad ha sido mantener una ley para mantener la arquitectura de la ciudad. Sí. Después ir a la Casa de la Cultura, ¿La Casa de la Libertad? No, a la Casa de la Cultura y a la Casa de la Libertad. Ah, ok. Son dos distintos. Pero las huellas, los vestigios arqueológicos, yo creo que sí debe haber muchas cosas si lo ves desde un lente distinto. Bueno, sí, es que vivo aquí, ¿no? Son cosas que veo todos los días. Ajá. Sí, pero cuando eres turista es todo wow. Sí, qué gratificante darme cuenta de eso, ¿no? Sí. No, vives en una joyita, la verdad. Es el lugar de nacimiento de Bolivia. Sí, y no sé si conocías la historia, que espero que sea real, aunque no lo sé, de cómo se firmó el acta de independencia. De que llamaron a distintos delegados de distintos lugares, o a qué aspecto te refieres. Una historia que me contó un profesor de historia, que no sé si es verdad, espero que sea verdad. Ya el 6 de agosto de 1825 dijeron vamos a firmar la independencia de Bolivia, pero no había dónde firmar. Entonces no sé si suena mal decir esclavo, era el portero de la casa de la Libertad, y él abrió las puertas para que todos entraran a firmar ahí sin que supiera el dueño de la casa. Puede ser, porque estamos hablando de un momento de crisis, de una crisis increíble, y para dar una pacificación del territorio puede ser. Por ejemplo, ve la investidura de la actual presidenta interina Yanine Áñez, fue bastante improvisada. Sí, y si en estos tiempos que hay bastante de todo a la mano, fue así de improvisado, ¿cómo pudo ser en esa época donde todo era más difícil de hacer? Cierto, porque también hay un momento en la historia que me contó ese profesor, que no sé si es verdad, pero me gustaría creer que sí. Cuando terminó la guerra del Chaco, se les informó a los soldados bolivianos una hora antes. Y en vez de retirarse, fueron a esa hora a pelear con sus últimas fuerzas. Uy, no, de eso no estoy enterado tampoco. Eso es lo que me dijo, o sea, no sé si me di a entender, digamos. Sí entendí, pero puede ser que no. Sí, pero sí hay, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial también se vieron casos en los que, aunque ya había sido firmada la paz, seguían peleando en varios frentes. Sí, porque comunicación no había. No, exacto. O sea, era muy precaria y no todo el mundo contaba con una radio o un lugar donde receptar esa información.
También en Vietnam creo que pasó algo así, donde un soldado se enteró que terminó la guerra un año después. Puede ser, aunque ya son cosas que en el boca a boca se suelen exagerar. Claro, ya es el mito sobre la realidad, ¿no? Sí, también en la historia de Bolivia hay muchos mitos que, aunque hay historiadores que ya desmintieron esas cosas, se siguen propagando. ¿Así como cuáles? Por ejemplo, hace poco yo nunca fui partidario de que exista la batalla de Canchas Blancas, aunque se publicitó mucho, y un historiador coronel, creo, del ejército de Bolivia, en una transmisión en la página de Facebook Historias de Bolivia, afirmó que jamás existió la batalla de Canchas Blancas. Sin embargo, hay otros militares que siguen afirmando esta cuestión. No sabía, no estaba enterado de ese video, la verdad. Sí, ahí hace una exposición en defensa de los mitos de la Guerra del Pacífico y él dice con toda claridad que jamás existió esta batalla. No, la verdad no lo sabía. Uh-huh. Pero dime, ¿cuál es tu top 3 de momentos de la historia de Bolivia? Uy, no pues. Por ejemplo, top 3 mejores. Los que tú creas que sean muy importantes o los que más te gusten. Pues me gusta mucho el tema de la independencia, porque ahí sí, eso fue una labor titánica, la verdad. Cómo pudo este país liberarse de tantas presiones externas y sin ayuda de nadie, ¿eh? Se dice que Bolívar libertó Bolivia, pero simplemente hizo que los ejércitos peruanos bajen a defender el Perú y ya estén en igualdad de condiciones en Charcas y ahí los aniquilamos. Pero sí, la independencia de Bolivia fue una labor que me gusta mucho. También la gestión de Bolivia durante la Guerra del Pacífico, que aunque se perdió, la verdad tuvo momentos muy gloriosos, como fue el intercambio de la Puna de Atacama. No sé si viste ese dato. Creo que no, o me estoy confundiendo con otra batalla. No, es una batalla, pero de inteligencia, por así decirlo. Entonces no la conozco, lo siento. Ok, es un momento de la historia de Bolivia en la que Chile había invadido, además de Antofagasta, la Puna de Atacama, que está al sur de Potosí, y era un territorio aparte que Bolivia tenía en litigio con la Argentina. Andaban peleados, pero Chile se lo andaba quedando. Entonces Bolivia dijo: bien, Argentina, yo te cedo la Puna de Atacama y tú déjame Tarija. Y Argentina aceptó, y al final Chile, que se quería quedar con la Puna, se terminó enfrentando con la Argentina. Y ahí te das cuenta de la inteligencia que se tuvo que tener para gestionar todo eso, una labor diplomática brutal. Un dato que no conocía y que es bastante alentador. No, sí, eso es una gestión magnífica también, aunque en la Guerra del Acre digan que Bolivia perdió. La verdad, la gestión diplomática fue increíble. No por nada tenemos Pando, tenemos una coronita que se expande en el norte que si ves los primeros mapas de Bolivia no existía. Pando y parte de La Paz y del Beni. Sí, en los mapas que mostras sí noto la diferencia. Sí, o sea, esos fueron momentos de expansión, de gloria que aunque no se vio en las armas sí se ve en el cerebro, pero como ves, poca gente valora la labor intelectual. Sí, es que en colegio creo que solo te enseñan la parte bélica. Sí. No, si ves todos los conflictos que Bolivia solucionó sin disparar un arma, te das cuenta que de lo magnífico que fue el país. Sí, porque muchos, incluido yo, antes creía que Bolivia era un país bastante bélico, que resolvía todo con una guerra, pero no, últimamente me he dado cuenta que es un país que ha arreglado muchas cosas por la vía diplomática. Sí, no por nada tenemos la mayor frontera que Brasil posee con país alguno, es la que tiene con Bolivia, y para gestionar eso no cualquier país lo puede hacer. ¿Y tu tercer momento histórico? El tercer momento histórico se puede contar como historia los sucesos de hace 6 meses, 5 meses. Sí, ese momento me gustó bastante porque ya ves que hay una organización internacional que quiere someter países. El hecho de que Bolivia no se haya dejado tan fácilmente me parece un suceso que va a quedar plasmado en la historia del futuro, en la historia de Bolivia, para la eternidad. Para mí también, porque yo lo viví. Creo que tú no tuviste, entre comillas, esa suerte. No, pero si hubiera estado allá, hubiera apoyado lo más posible. Es de esas veces en las que sufres por no estar en la batalla. Sí, y
debe ser algo que tal vez te dolió un poco. Sí, pero a la vez cuando vi de lo que hicieron los policías y cómo se quebró el poder, fue algo inolvidable. Sí, ese fue creo que mi día favorito de todo Sí, lo que pasó. El momento en que en las noticias dijeron, hay 10 policías que se han amotinado sí, y en menos de 2 horas todo el país cantando el himno nacional al mismo tiempo. sí. Fue un momento para mí muy hermoso. Sí, la verdad esos serían los 3 momentos. De hecho, me dan ganas de hacer una historia del paralelismo de la independencia, porque vemos bastantes cosas similares y Cierto. sí, hay bastantes paralelismos. Hay un paralelismo que mi hermano se dio cuenta, yo no, lamentablemente. Una vez que quitamos a, no recuerdo qué presidente, antes de Lidia Ajá. Vile, Ah, sí, el dictador, no me acuerdo Navarro, su nombre. creo que era De Navarro. presidentes de la historia del siglo XX boliviana no sé casi nada, ¿eh? Yo me he Sí, yo especializado tampoco, en historia del pasado. pero resulta que fue una transición como la que tuvimos aquí. Ujú. Cayó el dictador, hubo como un día que no hubo presidente por distintas circunstancias. Sí, la sucesión constitucional en Lidia Gayler. Una mujer tomó el mando. Sí, Y eso me pareció algo bonito porque no sé si conoces la historia de un país, el refrán de que un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. sí, es bastante usado, la verdad. Repetimos la historia. Sí, aunque actualmente aún no salimos de eso porque es Bolivia, son los jóvenes luchando contra una organización global que ha sometido y está intentando someter a países como Estados Unidos, sometió a Venezuela, sometió a Cuba. Es un momento, es una lucha que aún no se acaba, pero por el momento vamos bien. Sí, eso es lo que más me gusta de Bolivia. Morir antes que esclavos vivir. Sí. Aunque bueno, si eres de la otra ideología en la que sin tu líder no eres nadie, ahí sí ni cómo razonar, y lastimosamente mucha parte de mi familia es de esa mentalidad. Wow, eso es triste de escuchar, pero Sí, por eso es un odio genuino a esta persona, porque me separó de varios familiares. que yo creo que eso le ha pasado a muchas familias. Sí, eso es lo peor que puede hacer un político. Sí, porque no sé dónde vi que otro político también hizo eso, de primero inventar un enemigo externo Sí. para perpetuarse en el poder, convertir a ese enemigo en un familiar tuyo. Sí, pero eso es practicado desde la Revolución China, ¿eh? En serio. Incluso en la que en las escuelas les decían a los niños que acusen a sus padres. Sí, no por nada tuvieron 60 millones de muertos, creo. Fue una masacre a la libertad. Sí, esperemos que nunca más se repita eso. No, ahora tienen métodos más sofisticados para lavar el cerebro a las personas. Sí, Por eso, es el lado malo, ¿no? sí, ahora antes no tenían este conocimiento de cómo mermar la voluntad o esa necesidad de libertad. Ahora, por suerte, hay menos sangre, pero por desgracia es una lucha permanente actualmente. Ni Estados Unidos se salva. Sí, Estados Unidos, sobre todo con lo que ha pasado estas últimas semanas ahí, Sí. es muy probable que entre en una crisis parecida a la nuestra. Depende, ¿no? Depende qué lado se imponga. Si el lado victimista, el lado resentido, el lado que busca culpar a los demás, o el lado trabajador, el lado que quiere progresar sin que nadie lo moleste. A ver qué lado se impone al otro. Creo que es un momento en que ya no va a haber guerras con armas, sino serán guerras intelectuales. Sí, con el cerebro. Y va a ser una épocas bastante interesantes de ver. Sí, aunque subestimaron a los bolivianos al querer aplicar la fórmula. Lastimosamente yo creo que esta gente se está replegando y van a tratar otra táctica para seguir desestabilizando y cómo hackear la democracia. Lo están haciendo. Sé que no vives aquí, pero lo poco que te puedo decir es que de cierta manera lo están logrando. Sí, es lo malo de que haya llegado este virus y todo se haya pospuesto. Es un proceso que fue detenido en su momento. Sí, había una ley que, en resumidas cuentas, la ley te prohibía decir que el coronavirus no existe. Eso de prohibir, de que el Estado diga qué es la verdad y qué es la mentira es tan feo.
Me recuerda tanto a el partido que se fue. Sí, y el partido que se fue aprovechó esa parte que no decía prohibir textualmente, pero sí lo decía conceptualmente, para sacar una demanda diciendo que nos estaban quitando la libertad de expresión. Sí, es que son gente asesorada por gente muy inteligente. Sí, y lograron quitar la ley, y lo que pasó es que todo ese partido empezó a evangelizar que el coronavirus es una mentira, que no existía. Pues ahí sí, cada quien está en derecho de ejercer su libertad y de actuar de la manera en que más le plazca, pero si ocurre que la enfermedad es real y mueres por eso, ya es parte de la selección natural. Sí, es algo que este virus está mostrando, ¿no? No es por sonar mal ni nada, pero creo que la gente que menos se está cuidando es la que más está muriendo. Sí, aunque lastimosamente hay gente buena a la que le inyectaron ese odio, ese rencor. Creo que es la mayoría, y eso me da mucha tristeza porque aunque lo hayan hecho por voluntad, están siendo engañados, y mayormente es gente muy humilde y muy buena. Y eso me da mucha lástima y mucha tristeza. Sí, a mí también, porque llegó un punto en que llegó la gente humilde, ya era como enemiga jurada de todos los demás. Sí. Creo que ese problema sigue y va a seguir un tiempo. Sí, es que 14 años ideologizando a la gente no han sido en vano. Hay gente cuya realidad es que hay élites mundiales que lo quieren pobre, aunque ellos no se dan cuenta de que la élite mundial que los quiere pobre es esa que les está diciendo eso. Esperemos que pronto se acabe estos problemas. Es que eso es lo más triste, le pedimos mucho a una clase política que no ha evolucionado nada. Sí, así que solo queda pedirle esto a las futuras generaciones. Sí, aunque estas generaciones que hemos despertado, por así decirlo, somos la mayoría. Bolivia es un país de gente joven, y si se va por el método democrático, creo que se puede anteponer la lógica a la emoción. Yo creo que sí, porque hay mucha gente que sigue con el activismo por redes sociales de mostrar qué es lo que ha pasado estos 14 años para que no se vuelva a repetir. Sí, aunque esta gente también tiene empresas, bots, tiene toda una maquinaria increíble para querer hacer parecer que la mayoría son ellos. Hay muchas encuestas de empresas dudosas que siempre muestran que la mayoría es la de ellos. Pero eso no se vio en las calles, obviamente. Claramente no. Pero bueno, a ver qué ocurre en el futuro próximo. Sí, esperemos. Si quieres hacemos otra entrevista más enfocada a esos temas. Me gustaría, sería muy bueno para otro episodio tal vez. Sí, puede ser. Así que gracias por venir. Es un gustazo tener un youtuber boliviano que hable de cultura y que sea como tú, que sepa de qué está hablando de verdad. Muchas gracias. ¿Quieres dejar algún mensaje antes de terminar o promocionar tus redes sociales? Bueno, tengo un canal de geografía llamado Urcari, se pueden suscribir ahí, y si quieren sacar un aprendizaje de esta plática es razonen antes que nada, no se dejen vencer por la emoción, y si hay personas que les están dictando cómo pensar, duden, no se traguen cualquier información solo porque lo diga alguien que tenga cierta autoridad. Siempre cuestionen todo.